que pongan... Yo fuera, ¿verdad? Les voy a pedir que pongan atención, por favor, a esto que van a escuchar. Y si se llegan a identificar en una parte o en todo, ténganlo tantito y pónganle un pin, tantito, y vamos a dejar que el Señor nos hable. Escuche esto, por favor. La señora Valeria sentía como si le hubieran dado un fuerte golpe en el estómago. Había salido temprano del trabajo para volver a casa y preparar las maletas para el fin de semana, que la familia iba a pasar en las montañas. La casa estaba en silencio. Cuando entró, no había señales de Jimena. Consultó su reloj. Jimena debería estar de vuelta de la escuela, pensó. La afligida madre dejó el maletín junto a la puerta, colgó su abrigo y subió al segundo piso. Llamó fuerte en la puerta del dormitorio de Jimena. La abrió y asomó la cabeza. Lo que vio la dejó sin aliento. La forma de un muchacho desnudo salió rodando de la cama. La señora Valeria vio por un instante la desnudez de su hija hasta que Jimena tomó la sábana que estaba al pie de la cama y se la subió hasta el cuello. La madre miró el cuarto sin atinar a decir nada, mientras su pánico se transformaba en náuseas. La ropa del muchacho estaba amontonada en el piso. La envió de un puntapié ese ser que estaba agachado junto a la cama. Fuera de aquí. Aquí. Valeria, sus primeras palabras retumbaron en el cuarto. Fuera de aquí, repitió. El muchacho recogió su ropa y se cubrió con ella mientras pasaba al lado de Valeria. Sin mirar a Jimena, desapareció del pasillo. Valeria temblaba en presencia de su hija mayor, su niña de 15 años. Miró a Jimena con ojos cada vez más congestionados, pero su hija rehuía su mirada. Un sabor amargo le llenó la boca y luchó por mantener el control. Sin embargo, no pudo, se tapó la boca y salió corriendo al baño del otro lado del pasillo para vomitar. Más tarde, Jimena y sus padres se sentaron frente a frente en la sala. Los rostros de Jimena y Valeria estaban empapados de lágrimas. Gabriela, Valeria, de 42 años de edad, estaban luchando por controlarse. ¿Cuándo empezó todo esto? Valeria le preguntó a su hija. Marcos y yo comenzábamos a salir. Contestó Jimena. No me refiero solo a él. Quiero decir, ¿has estado con otros muchachos? Los tres esperaron en silencio unos momentos hasta que Jimena susurró. Sí. Ay, Señor. Dijo la madre sollozando. ¿Con cuántos? Preguntó el padre. ¿Qué importa? Contestó Jimena. ¿Qué tiene? Jamás he tenido relaciones sin protegerme. Si esto es lo que les preocupa. ¿Saben? Nunca. Ni que hubiera estado teniendo relaciones con todo el mundo. Ustedes actúan como si fuera algo de lo cual avergonzarse. No lo es una forma de expresar amor por alguien, ¿no? ¿Qué tiene de malo eso? Nos vistes. La cara de Valeria mostraba dolor y asombro. ¿Qué habrían dicho si se los hubiera contado? Imitó la voz la madre. ¿Cómo te fue hoy, querida? Bastante bien. Tuve relaciones sexuales con mi amigo Andrés. ¡Vamos! El padre se puso de pie, observando a Jimena desde sus casi 2 metros de altura. ¿Cómo puedes estar ahí sentada y decirme que no ves nada de malo en lo que has hecho?
te has criado en la iglesia, Jimena. ¿No te afectó para nada ser parte de un hogar cristiano? Jimena se puso de pie y volvió la mirada enfurecida de su padre. Sí, Dijo levantando la voz en un tono firme y desafiante. me ha enseñado acerca del amor y eso es todo lo que me importa. Love is love. Quiero a Marcos y no quiero que me puedan decir que eso es malo. Salió intempestivamente de la sala. Su padre la miró salir sin saber qué hacer. Finalmente se sentó junto a su esposa. Es tan joven, dijo Valeria. Permanecieron sentados en silencio sin mirarse. Es tan joven, repitió. Gabriela asintió con la cabeza. Pero ya tienes suficiente edad como para saber lo que es malo, dijo él. Valeria escondió la cara en el hombro de su esposo y lloró. Permanecieron así un largo rato, compartiendo el silencio, su dolor, hasta que el sueño los libró de su pesadilla. Gracias, hermanos. Quisiera decirles que esto que acaban de escuchar es solamente una historia que alguien escribió, pero esto que acaban de escuchar es la realidad en muchas familias, en muchos hogares. Es la realidad que están viviendo muchos jóvenes. Es la realidad en la que los papás estamos respondiendo a los hijos. ¿Qué tiene de malo si la base es el amor? Si lo amo, hicimos el amor. Si lo amo, ¿qué tiene de malo? Y el papá contestando, pues es que la iglesia te ha dicho que está mal. Y esos no han sido argumentos válidos para los jóvenes. No son argumentos válidos. Quisiera decirles que esta trágica historia es pura ficción, pero es la realidad que estamos viviendo. Según George Barna Group, un grupo de encuestas en Estados Unidos, por ahí de finales del año de 1990 e inicios del 2000, hace más o menos 22 años, estuvieron haciendo una encuesta en medio de la población norteamericana. Y solo extraje algunas cositas que me interesan para lo que les quiero hablar hoy. Les voy a pedir que sean muy imaginativos en cuanto a los porcentajes que les voy a dar. Ellos descubrieron que más de 2/3, o sea, tengo 3, más de esos, o sea, más, la mayoría de las personas en esta nación están teniendo relaciones sexuales, hablando de solteros están teniendo relaciones sexuales con otros solteros. Eso se llama fornicación. Aunque queramos ponerle otro nombre, se llama fornicación. 2 de cada 10 de estas personas entrevistadas han tenido relaciones sexuales con alguna persona casada. Eso se llama adulterio. Casi la mitad de los bebés nacidos en esta generación fueron hijos de mamás solteras, los que estamos viendo ahorita. Se embarazaron y tenemos más del 45% de mamás solteras. Las jóvenes están empezando a tener relaciones sexuales mucho más temprano de lo que se tenían antes. El registro promedio de esa época era más o menos a los 19 años. Las estadísticas dicen que ahora los jóvenes están teniendo su primer encuentro sexual entre los 14 y los 15 años. Estas estadísticas ya son alarmantes, pero esta investigación también dice, y aquí es donde a mí me hace simbrar, que los jóvenes hijos que han crecido en hogares cristianos, vamos a llamarles jóvenes cristianos o que son miembros de alguna iglesia, están sucumbiendo a las presiones constantes de la sociedad.
Están sucumbiendo a la presión social enloquecida por el sexo. Todo es sexualizado. Te venden una hamburguesa con sexualidad, con sensualidad. Te venden zapatos con sensualidad. Todo está lleno de eso. Cuando cumplen los 18 años, 27% de los jóvenes de la iglesia ya han tenido relaciones sexuales. Y el 55%, más de la mitad de los jóvenes de la iglesia, han tenido algún tipo de caricias con sus parejas o con otras personas. Esto ya es alarmante. Y hay muchas razones de que esto esté sucediendo. Hay un estudio que revela que el comportamiento de Jimena, quien acabamos de oír, que le dijo a sus papás, ¿qué tiene de malo? Lo amo, no es lo que se supone que es el requisito para tener relaciones sexuales, según Netflix. Si lo amas, si piensas que es el correcto, entonces puedes hacerlo. Es la primera de Netflix. Esa manera de pensar ya no es nada rara, ya no es mal vista en medio de los jóvenes, en medio de muchas personas. Estamos hablando de personas entre 22, 30 hasta 40 años. Ya no es malo hablar de eso. También revela que esa actitud que tuvo ella de ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que uso protección, no estoy quedando embarazada. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo me estoy? Pues fíjate que me acosté con fulanito, con perenganito y ¿quieres que te diga eso? ¿Qué tiene de malo? Ese tipo de pensamiento es ampliamente recibido en la actualidad en nuestra sociedad. Casi un tercio de personas consideran que acariciarse sin llegar más allá es bien aceptado. Y uno de cada 5 de los jóvenes cristianos ve las relaciones sexuales fuera del matrimonio como algo aceptable, como está bien, estás probando para ver si son compatibles. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? Si le preguntamos a los jóvenes sobre el aborto, quizás te asombre la respuesta que te van a decir. Si le preguntas a estas generaciones, les digo jóvenes y jóvenes adultos, sobre temas que consideramos moralmente malos, que van a afectar algo en ellos mismos, para ellos no tiene nada de malo. El amor que está promoviendo Jimena es algo muy común en todos los jóvenes. Y cuando no hay una norma moral, cuando no hay un estándar espiritual al cual ir para medirse, pues dicen por ahí, a cualquier santo le rezas, ¿verdad? Cuando la moralidad es relativa, cuando dicen, bueno, es que en esas tribus es normal que los hombres violen a las niñas. Entonces, si viene alguien de esa tribu aquí con nosotros y viola a una de sus hijas, pues es normal. ¿Por qué? Porque para ellos es normal, pero no para mí. Entonces, no podemos estar relativizando lo que es moral o lo que no es moral, porque cada quien lo va a ajustar a su propia medida. El ladrón que va y se mete y roba y luego se justifica diciendo, es que él tiene mucho, no le hace falta, yo no tengo, yo lo necesito. Entonces, su moralidad, ¿cómo está? Relativa. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos recurrir? ¿Quién o cuál es la regla moral que está sobre cada uno, sobre todo el mundo, sobre cada persona en todo el mundo? ¿Cuál es la regla moral que va más allá de toda persona, de cualquier persona en el mundo? ¿Cuál es una
persona, ser, que esté más alto que cualquier persona en todo el mundo. Es Dios. Es el único. Y aunque los mayas, los aztecas, los incas no tuvieron la Biblia como nosotros la tuvimos, Romanos explica que Dios puso en el interior de todas las personas algo que le llamamos la conciencia. Y aunque no hayas tenido la Biblia, la conciencia te acusa. Sabes que no está bien, sabes que está mal. Pero como el pecado, entre más lo practicas, se empieza a hacer un callo que después lo que tú sabías que está mal, que no es correcto, se volvió tan insensible que empiezas a practicarlo sin que sientas nada mal, sin que te afecte nada. Y lo peor que dice Romanos capítulo 1 que sucede con las personas es que llegan al extremo de su mente estar tan reprobada, estar ya tan sucia, tan manchada la mente, que hasta aplauden el pecado, que hasta aplauden cuando alguien dice: yo voy a hacer esto, que moralmente está mal. No porque la Biblia lo dice, no porque la iglesia lo dice, no porque yo lo digo porque soy tu papá, porque son argumentos endebles, son argumentos que cualquiera puede decir pero hay un estándar, una moral, y ese estándar y esa moral la puso Dios. Cuando mis hijos eran bebés, no sé si ustedes se acuerdan que hay unos como globos, no sé, como pelotas de plástico, pero que eran como una pequeña torre, como las muñecas rusas, ¿cómo se llaman? Iba a decir minoshkas, pero no son minoshkas, matrushkas, algo así. Y tenían un valerito, no sé si se acuerdan, y que le pegaba el niño, ¿se acuerdan? Le pegaba, ¿y qué hacía esa pelotita? Regresaba, ¿verdad? Y le volvías a pegar, ¿y qué hacía volvía a regresar? ¿Por qué hacía eso? Porque tenía un fundamento. Fue diseñada de tal manera que en su fundamento tuviera la suficiente fuerza para que cuando le peguen, cuando lo ataquen, cuando le hagan lo que hagan, quizás sí se va a tambalear, quizás va a dudar, quizás va a caer, pero ¿qué crees? Se va a levantar. ¿Por qué? Porque tiene una base con la cual fue formada, con la cual fue creada. La razón por la que vinimos a la iglesia, la razón por la que estamos aquí, es porque trabajamos en esos fundamentos. Porque trabajamos en esas bases que no las dice este pelón barbudo que está aquí. Porque, hermano, yo le puedo caer bien gordo a quien sea. Pues el que no es nadie, él hace esto, es el otro. Las leyes morales y las leyes espirituales van más allá, más arriba, más alto que cualquier persona en el mundo, en el universo. Esas leyes, esas normas fueron establecidas por Dios en esos libros que a la gente no le gusta leer. Deuteronomio, Éxodo, Levítico. En esos libros qué aburridos son. Ahí está plasmado el carácter de Dios. Y sí, ha habido gente que dice: ay, eso ya está bien anticuado. Ay, eso, imagínate, dicen que mates. Y cuando lees las razones, te vas a dar cuenta que aplican aún en nuestros tiempos. Una convicción firme. Escuchen las palabras. Una convicción. ¿Qué es una convicción? Algo que creo. Esa es una convicción. Algo que creo firmemente. Que venga quien venga, pase lo que pase, voy a seguir en eso. Esa es una convicción. Una convicción firme acerca de la moralidad y las cosas espirituales hará volver a cualquiera frente a cualquier circunstancia que se encuentre. Pero como actualmente estas normas las hemos bajado,
Y si yo, pastor, estoy cometiendo algo, estoy haciendo algo y no lo puedo estar predicando, entonces lo que hago, mejor no lo digo, mejor me lo salto y le voy bajando de tal manera que las personas pueden practicar las cosas, el pecado, porque sienten, porque piensan que no está mal. Porque están convencidos de que no hay problema. Están convencidos por Primera de Disney, temporada 4, capítulo 3, que es normal y que está bien. ¿Qué concepto tienen los jóvenes adultos? ¿Qué concepto tienes, adulto mayor, sobre el matrimonio y sobre la familia? ¿Qué es lo que para ti describe a una familia? ¿Qué describe un matrimonio? Hace muchos años, ya tiene muchos años, esto no es nuevo, que la cultura popular viene presionando contra los conceptos tradicionales de familia y de matrimonio. Y ha sido tan constante, es un grupo pequeño, pero ha sido tan constante, que han llegado a inventarse nuevos conceptos como matrimonios abiertos, como unión libre, como polimonio y como familias mixtas. Y como la norma está bien baja, se piensa que es normal, que es correcto, que es moderno, que es nuevo, que es aceptable. Entonces, lo siguiente es que lo puedo practicar sin sentir nada en mi corazón, en mis pensamientos. Hay una investigación más reciente y te voy a ser honesto, mi corazón estaba intranquilo. Cuando le pasé a Richie y a Jenny, les dije, quiero que me ayuden con esto. ¿Cómo estaban ustedes después de leerlo? Me dijeron, pastor, estoy intranquilo con esto, es que esto es muy fuerte, esto es muy duro. No puede quedarse ahí la historia. No se quedó ahí. Y si te digo el final, vas a quedar más en shock. Te lo voy a decir después, porque esto no se va a acabar hoy. Esta encuesta más reciente dice que la familia y los valores familiares todavía ejercen una poderosa atracción sobre el espíritu humano. Esta estadística dice que todavía la mayoría de adultos cristianos y no cristianos creen en el matrimonio y en la familia como una institución sólida. Cristianos y no cristianos creen que el divorcio es un cáncer que está destruyendo a la familia, a la sociedad. Más de la mitad, la mayoría de las personas creen que debe seguir una familia y un matrimonio tradicional. La gran mayoría, pero la gran mayoría se queda callada. No dice nada. Le da miedo hablar. Y permitimos que el cáncer siga y siga. Cuando oí al pastor Daniel que nos hablaba de los grandes testigos de Jesucristo y nos enseñó cómo a la gente pecadora no le avergüenza hablar sus aberraciones, no les avergüenza invertir. Yo les pago el cine a todos, vayan al cine para que en el cine a tus hijos les metan cosas. ¿Y la luz? Tiene miedo de hablar. Y la luz se está apagando y se está haciendo igual que eso. Pero hay buenas noticias. Dios puso algo en el corazón de toda la humanidad, de toda la humanidad. Y por eso debemos de seguir. 9
de cada 10, 9 de cada 10 afirman que la intención de Dios era que el matrimonio durara toda la vida, cristianos y no cristianos. 3 de cada 4 concuerdan con la declaración de llegar vírgenes al matrimonio. Es su anhelo, es lo que quisieran. Entre las personas que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, 3 de cada 5 han dicho: si pudiera regresar al pasado, lo cambiaría. Hay esperanza. Hay esperanza. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes qué ha echado a perder esto? Nosotros mismos. Nuestro ejemplo, nuestra vida, nuestro matrimonio ha asustado a las generaciones de jóvenes. Nosotros hemos vacunado a los jóvenes. Han visto nuestro matrimonio, han visto a los hombres ser machos, han visto a las mujeres ser feminazis. Han visto la guerra entre sexos en lugar de ver que somos uno en el Señor. Sin darse cuenta que el enemigo lo que quiere es estar echándonos a pelear. El esposo con la esposa, el hombre con la mujer. No se dan cuenta que de eso se trata, de que estén peleando, cuando somos iguales delante de Dios. Somos iguales delante de Dios. Estas generaciones tienen temor de salir lastimados en su matrimonio, por eso quieren probar antes, estar seguros. Tienen miedo a las decepciones porque su papá los decepcionó, su mamá los decepcionó. Tienen miedo a no poder mantener a sus hijos y ya no quieren tener hijos. Y si acaso uno para darle todo lo que necesita, y no se dan cuenta que le están arruinando la vida a su hijo. Tienen miedo a las traiciones. Tienen miedo a dedicarse a los hijos y sacrificar mi carrera. Es tiempo de que hagamos un alto. Es un tiempo de que corrijamos el rumbo. Le voy a decir algo que me molesta mucho. Me molesta mucho cuando tratamos de justificarnos. Oye, no lo aguanto, hermano. No lo aguanto. ¿Por qué? Porque quiere decir que sigues culpando a otros, a las causas, al gobierno de lo que está pasando, cuando el responsable soy yo. Dicen por ahí, no hay pero que valga. Y tú escuchas siempre, sí lo hice, pero se acabó. No, sí, yo soy así, pero tú. O sea, es su culpa. Tú no hiciste nada, tú no eres responsable. Debemos de hacer un alto y mordernos la lengua. Cuando veas que viene el pero, muérdete la lengua y soy yo. Y si la moralidad de nuestros hijos está basada con principios fundamentales en Dios, que está más allá, más grande y sobre todo en todos lados, yo les aseguro que vamos a tener familias unidas, gozo, paz, seguridad, justicia y una vida abundante. En el libro de los Jueces habla precisamente de estas familias, habla de estas generaciones que se equivocaron, que la regaron, y los hijos y los nietos pagaron las consecuencias. Fue una generación que se crió en el desierto. Fue una generación que no tenían a veces para comer. Fue una generación que iban al río a lavar su ropita. Era una generación que tenían que cuidar lo que tenían porque era lo único que les iban a dar. Y en Navidad era una generación que el papá se esforzaba tanto por hacer algo con sus manos porque no podía comprarles. Una generación que conoció la esclavitud. Una generación que vivió oprimida. Después vino otra generación, la generación de Josué. Una generación de niños que vivieron en Egipto, quizás unos nacieron en el desierto
y que algunos de ellos vieron lo que pasaba mientras era la esclavitud, pero no lo entendían muy bien, pero lo vieron. Algunos de ellos les tocó ver cuando el mar se abría, no lo entendieron, pero les tocó ver. Y vino otra generación después de Josué, los hijos de Josué. Una generación que no estuvo en el desierto, que no estuvo de esclavo. Una generación que no le tocó ver las plagas, que no le tocó ver la lucha, que no le tocó derribar los muros. Una generación que tuvo sus iPads, su Wi-Fi y todo lo que necesitaban. ¿Qué le pasó a esa generación? ¿Dónde terminaron? El domingo pasado yo les dije, cuando leí el libro de Nehemías, habían pasado 1000 años que la Biblia se cerró. ¿Y con cuál generación creen que se cerró la Biblia? Con esa tercera generación. Ahí fue donde se olvidaron de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? La generación de Moisés, ¿qué no vivieron, verdad? ¿Qué no pasaron? ¿Qué no sufrieron? ¿Qué no lucharon? Y le dijeron a sus hijos, mira hijo, ¿te acuerdas cuando se abrió el mar? Sí papá, yo me acuerdo que vi que estaba así. Bueno, fue porque el Señor nos lo abrió. No teníamos nada, éramos esclavos y Dios nos proveyó. ¿Te acuerdas que te mandaba todas las mañanas a que juntaras el pan de allá afuera? Sí, ese pan Dios lo hacía descender del cielo. Dios nos lo proveía. Era Dios. Sí, hijo, era Dios. Y entonces el niño salía y tomaba el pan y decía, hoy Dios nos dio este pan, Dios lo hizo. Pero ¿qué pasó con la otra generación? ¿Qué pasó con la generación de Josué? ¿Y qué pasó con la siguiente generación? En Jueces, capítulo 2, versículo 7, nos relata lo que sucedió y lo que está sucediendo. Dice así, acompáñenme desde el versículo número 7. Jueces, capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos, ahí está la primera generación, que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a los 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación murió. La generación de Josué, la generación intermedia, la generación que le tocó un poquito de allá y un poquito de acá. Todos ellos fueron reunidos con sus padres. Versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después, los hijos de Israel que no conocieron a Jehová, que no conocieron su obra, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y empezaron a servir a Baales. ¿Qué eran los Baales? Eran los dioses sexuales, adulterios, fornicaciones. Se drogaban de tal manera que tenían trances, entre comillas, trances espirituales. Se iban a adorar al Dios, que en realidad era una fiesta donde salían pero volando. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Y decimos, la generación de cristal. Uy, cualquier cosita y ¡brum! Se rompe. No les digas, mi alma, porque me ofendiste, te voy a demandar. Generaciones que les dices, veías esto y, pero ¿cómo? Pero no sé, pero no puedo. Generaciones que a veces dices, no es posible que hables así. ¡Ay! O sea, ¿cómo? O sea, es que yo.
Y nuestra generación de Josué nos enojamos. ¡Habla bien! ¡Párate! ¡No te quedes ahí! ¡Ay, es que me pegué! Y ahí va la mamá, se cayó tantito y la mamá, ¡ay! ¡Ay! ¡Déjalo que aprenda! ¡Déjalo que aprenda de eso! ¡Levántate, hijo! ¡Levántate, hija! Luego el niño ni llora, ni hace nada. Pero cuando llega mamá, ¡oh! ¡Ay, mira qué te hicieron! Y se suelta con el llanto, ¿sí o no? Y mire, le damos y le damos a esas generaciones. Pero véame por favor, los responsables somos nosotros. ¿Me oyó? Somos nosotros. Tanto les decimos, ¿verdad? Tanto les hacemos. Y los jóvenes están creciendo llenos de ira, de rebeldía contra Dios, contra la iglesia, contra los papás, contra todo lo que sea autoridad. Están enojados. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque así se hace. Porque el pastor dijo, ¿no oíste? Y no les estamos dando respuestas inteligentes y sabias que necesitan escuchar. Me enteré de un caso de una jovencita que le dio una ETS. Para los que no saben qué es una ETS, le levanten la mano los... No la levanten mejor. Es que están ahí bien locos con la pornografía y no saben lo que es la ETS, ¿verdad? Una enfermedad de transmisión sexual. Una joven que se enfermó de papiloma humano por besar a su novio. Ay, por un beso resulta que el novio estaba haciendo cosas asquerosas con su amiga de su novia. Y por una pequeña herida debajo de la lengua de ella, lo contagió a él y él la contagió a ella. Sí, pero eso no se los va a decir Facebook. Eso no lo van a marchar con banderas. No les van a decir todas las enfermedades que hay en el mismo pecado. Porque Dios lo dijo. No lo digo yo. Y Dios lo dijo, no porque Dios te voy a hacer y las vas a pagar. Porque Él sabía cómo fuimos creados. Él sabe nuestro organismo y sabe lugares, zonas y maneras que están llenas de virus, microbios que te pueden matar y enfermar. Pero eso no te lo dicen. Y cuando levanta la voz, la luz, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Les dicen ahí, llegan al bar, está tomando en el bar, ve a una chica que le gusta, oye, ¿qué onda? Me gusta, sí, vámonos a acostar. ¿Qué creen? ¿Qué creen? En la vida real te ponen una en la cara y te tiran los dientes. Pero es lo que quieren enseñarte, que es normal. ¿Y la luz? ¿Y Dios? ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos? Dice el versículo 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a gran ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue que esta generación creció sin conocer al Dios de Israel? ¿Cómo fue? Sí, tenían la influencia de los cananeos, jebuseos, amorreos, geteos. Tenían la influencia, sí.
Actualmente tienen la influencia, sí, por todos lados les están diciendo. Hay unas que se llaman pastoras. Pastoras diciéndoles: hey chicas, mira, vístete linda, ¿está bien? Quiérete, ¿está bien? Pero después empiezan a vender su cuerpo de a peso el kilo de aguayón. Estoy empoderada. No. Te estás abaratando. Y eres una joya para Dios. Eres tan valiosa que es el único que se atrevió a dar su vida. Nadie de aquí se atreve a dar la vida por nadie, les aseguro. Pero te han bombardeado tanto los amorreos, jebuseos, heteos, que la mente le están perdiendo y contaminando. Ellos, esta tercera generación, se estaban construyendo templos paganos. Se construyeron mercados donde tocaban música seductora. No es nuevo. No le llamaban reggaetón. Y miren, no tengo algo contra el reggaetón, les soy honesto. A mí, músico profesional, le doy mi opinión de músico profesional, es una basura. Como músico. Como papá, yo no sé qué les vaya a gustar a mis hijos. De repente me sorprenden. No tengo algo porque, ¿se acuerdan ustedes cuando eran jóvenes y sus papás les salían los hooligans? ¿No? Ay, papá, tu música tan fea, tan antigua de los hooligans. Pregúntenles a ellos qué les decían de los hooligans. Y tú ya cristiano saliste con tu Petra, ¿no? Y no, ¿cuántos no mandaron al infierno por escuchar a Petra? No tengo algo contra eso, porque es algo viejísimo. A través de la música, la sensualidad y la sexualidad ha sido un arma de Baal, de Astarot, de los demonios, de Satanás. Y esta generación que creció sin Dios, porque no les dijeron, porque no los enseñaron, porque sus papás se equivocaron, porque sus papás no tenían la autoridad moral de decirle: hija, el matrimonio es para toda la vida. Sí, papá, me lo dices tú que abandonaste a mi mamá. ¿Con qué cara le dices? Hijo, tienes que cuidar a quien va a ser tu esposa, debes de tratarla como, ni con el pétalo de una rosa le debes de golpear. Ay, papá, como si no te he visto cómo la sangoloteas y le haces. Y la falta de autoridad sucumbió con esa generación que no le enseñaron. ¿Por qué? Porque debe de haber un estándar moral más grande que tu papá, que tu mamá. Y ese estándar es Dios. Es la Biblia. Esta generación, primera, esclavos, pobres. La segunda generación, niños que no entendieron a cierta ciencia lo que estaba sucediendo, pasaron algunas carestías y dijeron: no voy a permitir que mi hijo sufra lo que yo sufrí. No voy a permitir que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Lo voy a meter a una escuela particular, le voy a comprar la ropa que necesita, le voy a comprar el PlayStation de última moda, le voy a dar, le voy a hacer. Y la palabra de Dios se cerró. Trabajas todo el día para que a tus hijos no les falte. Qué pobre, qué pobre. No te das cuenta que tus hijos están perdiendo todo por tu afán. Tu afán disfrazado, porque no quieres llegar a casa, porque en casa hay un caos, porque en casa hay gritos, sombrerazos, mal humor, estrés. Pero tú lo provocaste. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que rectificar. Esta tercera generación
no conoció la guerra, no les tocó derribar los muros de Jericó. Ellos simplemente hicieron sus casas y cultivaron sus propios campos por primera vez en siglos. Pudieron hacer lo que las otras generaciones no hicieron. Y esa tercera generación empezó a trabajar. Quiero que mis hijos tengan más cosas que a mí me faltaron. ¿De quién es la responsabilidad? La generación previa que los crió sin reconocer a Dios, sin conocer a Dios, sin enseñarles a Dios. No les contaron a sus hijos las historias, dejaron de repetirles una y otra vez. Las mamás, se les olvidó enseñarle a las hijas a lavar la ropa en el río. No laves, hija, porque tus uñas se te caen. Los papás se olvidaron de ponerle responsabilidades a sus hijos con consecuencias. ¿Por qué? Ay, no, porque se vaya a enojar conmigo. Y dejamos que la televisión y los iPads sean la niñera para que no me molesten. Dejamos que Netflix, Disney y todas las redes sociales les enseñaran de poco a poco la manera de pensar. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupado, porque yo estoy trabajando, porque yo estoy haciendo esto. ¿Y mis hijos? ¿Y los jóvenes? Una sociedad llena de ídolos y falsificaciones, la que tenemos ahora. Una sociedad incapaz de distinguir lo que es bueno o lo que es malo. Una sociedad que no puede distinguir entre lo humano y lo animal, lo aberrante. Una sociedad que no puede distinguir entre hombre y mujer. Una sociedad que no puede distinguir entre razón y locura, entre arte y pornografía, entre conocimiento e ignorancia. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que volver a los valores bíblicos. Tenemos que hacer lo que la Biblia nos dijo que tenemos que hacer. Debemos ayudarles a filtrar todo lo que ven, todo lo que escuchan. Debemos de estar con ellos. Debemos ayudarles a entender esos mensajes sutiles que aparecen en todos los medios de comunicación, televisores, hasta en las canciones. Los papás en todos los programas son tontos o no hay. La mamá desaparecida. Yo veo a los niños de 10, 11 años en los programas que andan en la calle y que van a la casa de fulano y que van... ¿Usted cree que yo voy a dejar a mis hijos hacer eso? Pero ahí te dicen que es normal y pretendes vivir una mentira. Es una mentira. La palabra actor, la palabra actriz, en su raíz etimológica es hipócrita, porque todo eso es mentira. ¿Qué vamos a hacer? Primero, hermanos y hermanas, debemos de reconocer nuestra responsabilidad. Por favor, quita el pero de tu vocabulario. Ay, sí, pero tengo que trabajar. Quita el pero. Ay, sí, pero. Quita el pero. Y toma tu responsabilidad. No es la sociedad, no son las escuelas, ni siquiera es la iglesia, el pastor, quien les tiene que enseñar a tus hijos los fundamentos bíblicos. Eres tú. Tú. La Biblia dice, instruye al niño, ¿dónde? De chiquito, yo le voy a poner reglas a mi hijo. Yo le voy a decir, hey, no me veas eso. Y cuando yo le digo a mi hijo, no veas eso, ¿qué crees que va a hacer mi hijo chiquito? Sí, papá dijo que no lo vea. No te va a preguntar por qué, no va a entender, no va a saber, pero sabe que papá le dijo que no lo haga. Conforme va creciendo tu hijo va a tener dudas, va a tener preguntas, pero tiene un principio. Cuando está chiquito mi hijo, le digo, no te acerques a la cocina, no te acerques a la lumbre.
Es una orden. No me pongo a decirle, mira, la combustión del oxígeno con esto va a causar en tu piel que... ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero conforme va creciendo lo va entendiendo. Y sus estándares morales van a estar firmes. ¿Será acaso demasiado tarde para los que ya son abuelos? ¿Para los que sus hijos ya crecieron? ¿Para los que no tienen hijos? Nunca es tarde para iniciar de nuevo. Hay otras generaciones, hay otros jóvenes. Rezarse el daño con ellos. Busca a tus hijos aunque estén cuarentones. Búscalos. Ponte tiempos, disciplínate. Abre la Biblia en casa. Yo estoy trabajando en hacer un devocional diario y se los voy a mandar. Si les molesta que les esté mandando, pues tiene de dos. Se mete ahí a ¿qué pensó que le iba a decir? Se mete a configuraciones y le pone silenciar. Y si se lo mando a las 3 de la mañana, no la voy a despertar, no lo voy a despertar. ¿Sí? Los que estuvieron atentos la agarraron, los que estuvieron en la luna ahorita están, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Siento una carga muy grande y mi responsabilidad, y yo tomo mi responsabilidad. Y siento aquí cuando me dicen, pastor, tenemos que hacer algo por los adolescentes. Pastor, tenemos que hacer algo por los matrimonios. Pastor, tenemos que hacer algo por los niños. Pastor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en la cocina? ¿Qué estás haciendo allá? ¿Qué estás? Ok. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué vas a hacer? Si todos hacemos nuestra parte, hermano, vas a ver el gozo de Dios en tu familia. Dice Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leerlo, por favor. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante. Quiero que lo leamos. Vamos a leerlo, varios versículos. Dice así: y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Estas palabras son para nuestra generación, para nosotros, ¿ok? Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta indicación, hermanos, es para nosotros. Sí, me dijo que las voy a repetir. ¿Qué voy a repetir a mis hijos? Lo que yo estoy viviendo, lo que yo me estoy llenando. La Biblia que yo abro, la Biblia que yo leo en la mañana. Estás más obsesionado con el café que con tu Biblia. Más obsesionado por ir el trabajo. ¡Ay! El trabajo, santo ídolo de mi trabajo, que tengo que estar tantas horas. ¿Y tus hijos? ¿Y tu comunión con Dios? ¿Cuánto estás leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto estás meditando en ella? Entonces, todo eso de lo que tú te llenas, se lo vamos a pasar a los jóvenes. Y jóvenes, jovencitas, a lo mejor ahorita dicen, sí, la culpa es de ellos. Les tengo una noticia a ustedes también, jovencitas. Quien quede embarazado son ustedes.
Quien adquiere enfermedades sexuales son ustedes. Quien se arruina la juventud del corazón son ustedes. Su papá, su mamá van a llorar, van a sufrir, pero al final de cuentas, ustedes van a llevar las consecuencias. Les quiero decir a ustedes, también tienen su responsabilidad. Y su responsabilidad es que si tu papá y tu mamá te fallaron, tienes a Dios. Tienes a Dios. Él no te falla. Si tienes al peor papá o el peor de los pastores, tienes a Dios. Y Él te dejó su palabra para que cada mañana escuches a tu papá bendiciéndote. Porque si papá y mamá, si tú no les dices a tus hijos quiénes son, el mundo les va a decir quiénes son. Todos los días, dile a tus hijas, dile a tus hijos: eres un hijo de Dios, eres un campeón. Cuando voy al partido de béisbol de mi hijo, lo ponchan, lo queman, le ponen un out en una carrera, pero le dio un batazo a uno. Ahí me voy. Hijo, diste el mejor batazo de todos. Sí, papá, pero me quemaron. Hijo, casi la sacaste del parque. Papá, pero me poncharon. Hijo, cuando te vi cómo le hiciste. Papá, mamá, nuestra obligación es decirle a nuestros hijos y nuestras hijas quiénes son en Cristo. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. ¿Cuál es la bendición cuando tú hagas esto? Dice el verso 10: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido prosperidad y abundancia. La ha prometido. No es mala la prosperidad, es malo cuando tu corazón y el énfasis está en eso. Pero Dios lo prometió. Dios te lo va a dar. Pero ¿qué cree? Que si tú no les enseñas a tus hijos que primero es Dios, y tú les enseñas primero es el trabajo, ahí vayan ustedes, porque yo tengo cosas que hacer de adulto. ¿Qué crees que van a hacer cuando sean adultos? Lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Y Dios los va a prosperar y los va a bendecir. Pero dice el Señor, versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Y si usted ve que me conmuevo, es porque he recorrido este camino. Es porque mis padres me fallaron. Y si no fuera por Dios, yo no estaría aquí. No tendría este alto honor. Pero me duele cuando veo a muchos que están derechito a la muerte, al desastre, a que les rompan el corazón. Y cualquier papá no queremos que te pase eso. Perdónanos, jóvenes,
Perdónenos. Perdona a tu papá que te abandonó, a tu mamá que te aventó la chancla y te grita. Perdona su hipocresía. Perdónalos. Perdónanos. Porque todavía hay esperanza. Y las cosas pueden estar mejor. Porque si Dios está en medio de nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie. Padre, hoy vengo delante de ti con un nudo en la garganta, con mucho pesar en mi corazón, y te confieso que te he fallado, que hemos fallado, hemos fracasado en nuestras obligaciones, olvidamos enseñar y repetir estas palabras tuyas a nuestros